Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Hola, bienvenido al programa de Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael. Te queremos recordar antes de empezar el programa de hoy nuestra página web donde puedes tomar ventaja sobre todos los programas, artículos y los devocionales que mandamos de lunes a viernes. Obviamente los programas de radio son completamente gratis, si son gratis no tienes excusas para seguir aprendiendo, seguir escuchándolos y seguir creciendo en la gracia y seguir obteniendo el conocimiento de la palabra. Los devocionales te puedes inscribir, como te dije antes, de lunes a viernes te llegan a tu correo electrónico a primera hora de la mañana, y también hay ciertos artículos donde puedes imprimir y seguir aprendiendo, o creciendo en el conocimiento de la palabra. Bueno, Adriana, vamos a empezar con el tema de hoy. Es un tema que es un poco... que ha creado mucha confusión en el cuerpo. Hay muchas personas que no lo entienden realmente y ha causado un poco de confusión en este aspecto. Y nos gustaría en este programa poder aclarar unos cuantos aspectos sobre ello, y es el tema del ayuno. Y hablando sobre esto, Adriana y yo hablando sobre esto, me acordó de Mateo 6, en el versículo 16, que dice, Mateo 6:16 dice, cuando ayunen, Jesús hablando, dice, cuando ayunen, no pongan caras tristes como los hipócritas. Entonces me estaba acordando que la gran mayoría de la gente, a la hora que van a ayunar, generalmente se lo dicen a todo el mundo para que todo el mundo sepan lo espirituales que ellos son y el sacrificio tan grande que van a hacer. Y entonces ponen estas caras como pobrecito yo, que voy a dejar de comer, voy a sacrificar mi comida, voy a sacrificar todo esto para acercarme a Dios y ser más espiritual. Y estos son los conceptos que muchas veces tiene la gente, que son erróneos, que lo único que hacen es lastimar o perjudicar su organismo, perjudicar su salud. No están obteniendo espiritualmente absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no están aplicando los principios y el propósito y los resultados que deberían obtener por medio del ayuno. Entonces, en este programa nos gustaría tomar un poquito de tiempo, aunque no va a ser completamente extenso y profundo, sino más que nada darle una buena base sobre cuál es la razón y por qué debemos ayudar, y el propósito y el resultado que debemos obtener cuando lo hacemos. En el caminar mío cristiano, Rafael, yo he tenido conceptos muy erróneos acerca de cómo ayunar, y he perdido mi tiempo en los ayunos que realizaba porque yo lo hacía con base a lo que había visto o lo que me habían dicho el para qué eran. Yo pensaba que los ayunos era como para un sacrificio personal, para que Dios me diera algo que yo necesitaba. O que tú querías. Sí, o que quería o que necesitaba. Entonces, por lo tanto, a través de mi ayuno, Dios veía que yo estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano de no comer. A él le iba a causar a lo mejor lástima, y por lo tanto me iba a conceder algo porque yo estaba haciendo un sacrificio para él. Básicamente el ayuno es como los niños en el supermercado que se la pasan llorando y palateando para que los padres les pataleando para que los padres le compren los caramelos. Algo así. Entonces nosotros, en vez de llorar y tirarnos al piso y patalear, lo que hacemos es ayunamos y le decimos a Dios: mírame a mí, pobrecito yo, que tengo hambre, y mira mi cara demacrada que tengo, pero lo estoy haciendo para que tú me hagas esto. Exacto. Y no era así, pero la realidad, traducción es esa. Sí, pero eso obviamente es erróneo. Y no conseguimos absolutamente nada, porque lo único que mueve a Dios es la fe. Claro, pero yo no lo sabía, por lo tanto yo había hecho, Rafael, lo que veía hacer. Los ejemplos que yo había visto hacer era
Por ejemplo, un miembro de mi familia ayunó por 40 días. Y yo, wow, claro, y todos sabíamos que estaba ayunando por 40 días, entonces uno lo veía como la persona, la veía como la persona más espiritual y Dios le va a hablar, en algún momento se va a aparecer un ángel, o sea, 40 días, si uno se pone a mirar en la palabra, Jesús ayunó 40 días porque fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó por 40 días, ¿cierto? Moisés ayunó por 40 días cuando sube al monte Sinaí, que le es entregada las tablas de la ley, y cuando baja y la rompe, tiene que volver a subir por otros 40 días, así que Moisés ayuna 80 días, creo que con una comida en intermedio cuando bajó. Entonces mucha gente a lo mejor ni sabe que Moisés ayunó 80 días, no 40. Y esto es físicamente imposible para cualquier humano. Pero entonces la gente se cree Moisés el día de hoy o se cree en Jesús como diciendo yo voy a ser parte de la corta lista de personas que han ayunado por 40 días, por lo tanto en la Biblia deberían aparecer Moisés, Jesús y yo. Y no, eso es un orgullo tonto, es ignorancia pura. Y nada que ver. Dios, en esta ocasión, Moisés estaba completamente conectado con Dios y no necesitó comer, ni siquiera le dio hambre, estaba con Dios mismo. La presencia, la gloria de Dios. La presencia en la gloria de Dios. Entonces, cuando este miembro de mi familia hizo eso, por ejemplo, yo simplemente lo veía como la super espiritual, pero no tenía ni idea de lo que te estoy diciendo. Entonces, de hecho, yo lo veía como uno más de la lista de wow, los que ayunaron por 40 días. Un amigo mío también de una iglesia donde yo iba, también ayunó por 40 días. Entonces, uno cada vez que iba pasando como el tiempo, yo pensaba, ¿qué irá a pasar con él? ¿Va a hacer milagros? ¿Va a sacar demonios? Estaba como pendiente porque en realidad uno no sabía qué significaba el ayuno, y en realidad uno se imaginaba que el ayuno daba como una especie de favor con Dios, que podía usted torcerle la mano a Dios en cualquier, como pues debido a su sacrificio, o que le daba poder sobre los demonios, el ayuno. Entonces mis ayunos eran siempre por favores que yo necesitaba, por lo tanto hacía sacrificios personales para obtener esos favores, porque eso fue lo que siempre vi. Y por la mala interpretación de versículos o pasajes de la Biblia que aparentemente dicen cosas que no es lo que le enseñaron a uno que dicen, uno creía que los ayunos eran para darle poder sobre demonios. Entonces alguien ayunaba porque se iba a enfrentar a un caso específico y para orar por alguien, entonces ayunaba para tener poder sobre el demonio, como si el ayuno le diera autoridad sobre los demonios. Y todo esto que he dicho está completamente equivocado. Claro. No es la forma de ayunar, lo hice incorrectamente. De hecho, en uno de los ayunos que ya hice yo, por la gracia de Dios, de verdad, Rafael, estoy viva. Por la gracia de Dios, porque fue tanto mi extremo de que iba a ayunar que llegó un momento en que yo me senté en la cama y yo pensé, tengo que comer inmediatamente porque me estaba sintiendo muy mal. O sea, fue un pensamiento, yo creo que el Espíritu Santo había puesto dentro de mí, pero ni siquiera yo sabía seguir la voz del Espíritu. Pero yo sentí eso tan profundo dentro de mí, no era algo de, ay, tengo hambre y quiero comer, no, era algo de que tenía que comer porque algo estaba pasando en mi cuerpo en ese momento que me estaba causando algo mal. Pero yo, en mi, ¿cómo se dice? En mi rebeldía, no en mi rebeldía, en mi desconocimiento, no quería parar el ayuno porque si no iba a parar la obra de Dios que yo estaba buscando. Recuerdo que me paré y cuando estaba pasando por la cocina me desmayé. Rafael, solo recuerdo el golpe y no recuerdo más porque pasé mucho tiempo, estaba sola en mi casa y me hubiera podido dar quién sabe qué si alguien no llega a auxiliarme. Entonces son los extremos de la ignorancia a los que uno llega. De hecho, aquí un pastor muy conocido en Estados Unidos
se murió después de un ayuno que él hizo, y todas las personas, amigos de él, ministros, le decían, tiene que comer, y se lo digo, de parte de Dios vengo, tiene que comer. Y él, creyendo que estaba haciendo un sacrificio como para conseguir algo de Dios, este señor por ignorancia se murió. Se murió en una de estas cosas. ¿Y qué dice uno? ¿Culpa de Dios? No, culpa de la ignorancia de uno que no sabe. Claro, uno se mete en hacer estas cosas y está jugando con la salud de uno al no hacerlo correctamente y no buscando la guía de Dios al respecto, ni sabiendo exactamente lo que habla la palabra sobre el ayuno, cómo hacerlo y cómo uno se tiene que meter en ayuno, cómo uno debe salirse del ayuno y el proceso que va en medio. Pero ahí está la ignorancia, que muchas veces nuestra salud la ponemos en juego. Pero lo importante de esto es, Adriana, hablando sobre esto, estaba pensando sobre el versículo que encontramos en Mateo 17. Si no te importa, puedes leer Mateo 17 empezando en el versículo 14. Vamos para Porque Mateo mucha 17. gente piensa que el ayuno es lo que te da la fuerza, lo que te da el poder para ir en contra del enemigo. Y como tú decías, también mucha gente piensa que cuando usted ayuna, entonces los demás lo van a ver el súper espiritual. Entonces se paran y dicen, llevo 20 días de ayuno. Y para mí, esa persona no tiene ni idea, está mal, ni siquiera tendría que decirle a la gente que está ayunando. Esa persona lo que lleva 20 días pasando hambre. Sí, porque tú empezaste, Rafael, hablando el programa con Mateo 6:16, cuando dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Imagínate, la palabra dice, si usted ayuna para decirle a alguien, mire que estoy ayunando, ya tuviste la recompensa, porque la recompensa va a ser la admiración del que lo vio a usted cuando usted le dijo que estaba ayunando. O sea que con Dios no pasó absolutamente nada, con usted no ha pasado absolutamente nada, simplemente es un orgullo típico espiritual de la gente, y si la gente pues quiere ser tan orgullosa y quiere estar en la línea de Moisés, pues entonces ayune 80 días, a ver cómo le va. A ver qué pasa. Pero en este pasaje, y aquí Adriana, basado en este pasaje que vamos a leer ahora, que tú vas a leer ahora, en Mateo 16, empezando en el 14, es en donde encontramos el error que la gente piensa cuando Jesús habla. Ahora que lo vas a leer, nos vamos a dar cuenta que la gente piensa que tengo que ayunar para tener poder sobre el enemigo. No entendiendo que el poder sobre el enemigo no está basado en el ayuno. Ahorita vamos entonces para eso. Si lees en el versículo 14, empieza a leerlo. Dice, versículo 14 de Mateo 17. Perdón, 17, dije 16 todo el tiempo, capítulo 17, correcto. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Espérate antes de ir a donde tú quieres, Rafael. Mira cómo aquí la voluntad de Jesucristo era sanar a este muchacho. Pero mira cómo los discípulos no pudieron hacerlo. Entonces, si alguien está ahí y no lee el versículo en que Jesús lo sanó, dirían, no fue la voluntad de Dios. Ay, no fue la voluntad de Dios sanarlo, porque mire que los discípulos oraron por el muchacho y no lo sanó. Entonces no es la voluntad de Dios. Ahí comprueba uno con la misma escritura que siempre es la voluntad de Dios el hacer algo, pero el hacer el bien. Pero en este caso vemos que hubo un factor en el cual este muchacho no pudo ser sanado, y no porque fuera la voluntad de Dios de no ser sanado, sino porque estaba ocurriendo algo. Sigamos. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca
fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Cuando uno lo lee así, uno se imaginó que este género del demonio era muy poderoso. Exactamente. Por lo tanto, como era tan poderoso, los discípulos tenían que ayunar para tener más poder sobre ese demonio. Eso es lo que uno creía, lo que a uno le enseñaron, que decía este versículo, pero no es lo que está diciendo el versículo. El versículo nos está mostrando que Jesús les dijo, por su poca fe, es que ustedes no pudieron hacer eso. No porque ustedes no tuvieran el poder, porque Él les está diciendo, si ustedes dijeran con fe, salte de aquí para allá, le hubiera hecho caso, cuando le está diciendo que si tuvieran fe como un grano de mostaza. Pero les dice, pero este género, ¿cuál género? No el género del demonio, sino el género de la incredulidad. De la fe de ellos, correcto. Ahí está el punto. Uy, no. Ese, Adriana, es el punto principal, el que todo el mundo, o no todo el mundo, bueno, la gran mayoría de la gente ha tenido no lo ha entendido, por lo tanto piensan que el ayuno y la oración es lo único que pueden hacer para poder eliminar o sacar a este tipo de demonio que seguramente era tan poderoso. Y pierden el punto principal, y el punto principal de este pasaje es la incredulidad que tenían los discípulos. Entonces Jesús dice, la única manera como tú puedes perder esta incredulidad es por medio de la oración y del ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno es cuando tú empiezas a decirle a la carne que se calle. Empiezas a poner la palabra de Dios y el Espíritu a controlar la carne, a controlarte de acuerdo a lo que dicen las palabras, su palabra. Y ahí es cuando empezamos a sacar la incredulidad de nosotros, por medio de la obediencia y por medio de obedecer la palabra y mantenerla y sujetar nuestra carne. Pero al no entender esto, la gente siempre se ha ido por el otro aspecto, y el otro aspecto ha sido que la razón que Satanás es tan poderoso y él puede hacer lo que puede hacer es porque a mí me falta ayunar y orar. Y está equivocado. De hecho, cuando estuvimos en Brasil, Rafael, no sé si recuerdas a un ministro que se acercó a nosotros diciendo que él ya llevaba en ayuno 21 días y que por lo tanto podía orar porque él ya tenía el poder, entonces podía orar. Nosotros pensamos, Dios mío, esta persona está equivocada. Entendamos que nosotros no tenemos el poder en nosotros mismos si ayunamos. El poder lo tuvo Cristo y lo ganó Cristo, y ganó absolutamente todo lo que iba a ganar, lo ganó en la cruz. Ahí él derrotó a Satanás y sus demonios. En ese momento se cumplió la escritura que desde Génesis Dios le dijo a la mujer que la simiente de ella iba a herir la cabeza, o sea, a Satanás. Entonces fue la sangre de la cruz, fue la sangre de Cristo en la cruz derramada que venció a Satanás. Él venció a Satanás en ese momento. Nosotros, cuando nos ponemos en la posición de lo que Cristo hizo, simplemente nos estamos uniendo a lo que Él ya ganó en la cruz y tomamos la autoridad de su nombre, porque Satanás está vencido. Por eso dice la palabra que sobre todo nombre, sobre todo poder, sobre toda autoridad, Jesucristo ha sido por cabeza sobre todo nombre que sea nombrado, y todos tienen que arrodillarse delante de Jesucristo. Entonces, Rafael, la guerra la ganó Cristo. La guerra no es para que usted la gane o para que usted esté tratando a ver si vence al enemigo. No, el enemigo ya está vencido. Claro. Es usted el que tiene que saber que él ya está vencido y aproximarse al enemigo como un enemigo vencido, no alguien a quien usted va a vencer. Usted tiene que estar desde una posición de victoria. El ayuno lo que hace, como decía Rafael, es acallar la incredulidad en usted, es acallar la carne, porque somos tres partes: espíritu, alma y cuerpo.
entre más nosotros ayunamos o tenemos una vida de ayuno, o no estoy diciendo 40 días, 20 días, no, constantemente está usted ayunando, proponiéndose simplemente no darle los deseos a la carne, porque la carne siempre está hablando. El deseo número uno de la carne no es la parte sexual, por si no lo sabían. El deseo número uno de la carne es la comida. Y si la persona logra decirle a la carne que no le da lo que siempre le da, la carne se va a poder ir callando cada vez más, porque el espíritu va a tener más poder sobre ella. Cuando usted a la carne le dice, no voy a comer, la carne empieza a llorarle, ay, qué hambre, tengo hambre, tal cosa, y usted se va así como un zombie pues por la nevera a sacar la comida. No, no va a comer. Usted está sometiendo la carne. Usted está diciéndole a la carne que ella se va a someter a lo que usted le diga. ¿Y qué pasa cuando tiene un dolor? Simplemente la carne va a hacer caso a lo que la palabra dice, porque la palabra dice, por las llagas de Cristo usted ha sido sanado. Así que la carne no se va a someter al dolor, se va a someter a la palabra, porque usted la viene entrenando. La carne va a creer lo que usted dice. Deje de hacer que la carne lo mande usted, usted mande la carne. Por lo tanto, el ayuno entrena a la carne. El ayuno no mueve a Dios. El ayuno simplemente calla su carne para que su espíritu, la voz de su espíritu, sea más fuerte. Exactamente, entonces lo podemos decir así. El ayuno lo que hace es entrenarte a ti a que sea tu espíritu el que te domine, o tu espíritu sea el que domine, no la carne. ¿Por qué? Porque en el mundo estamos entrenados que la carne es la que dicta, la carne es la que quiere, la carne es la que obtiene, la carne es la que dice y nosotros la seguimos. Pero de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, es el espíritu, en nuestro espíritu, el cual tiene que dirigir, el cual tiene que ser el que nos guíe, el cual tiene que ser el que habla, y nosotros el alma y la cuerpo son los que, o la carne son los que tienen que seguir. Y eso es lo que hace el ayuno, el entrenarnos para saber y entender qué voz vamos a seguir, y esa es la voz del Espíritu. Eso, Rafael, en el Nuevo Testamento se hace mención del ayuno, pero no se establecen reglas para el ayuno. La razón es que el ayuno debe hacerse conforme a la ocasión que cada persona presente y piensa la persona, voy a ayunar por un día, ¿cierto? Entonces, si el primer día la carne empieza a gritarle, ya quiero comer, diga, pues lo voy a hacer por 2 días, voy a entrenarla. Al segundo día la carne va a empezar, ay, ahora sí, necesito comer, es en serio, ya me está doliendo la cabeza, me estoy sintiendo como mareado. Le sigue hablando así. Entonces usted le dice, sí, entonces vámonos por 3 días, usted a mí no me va a mandar, manda es el espíritu. Al tercer día, la carne ya está calladita, como que, bueno, sí señor, lo que tú mandes, ¿será que me puedes dar aunque sea un brócoli? La carne usted la puede amaestrar. Es que la carne tiene una voz muy fuerte, Rafael, y a medida que nosotros la vamos entrenando, simplemente el espíritu va mandando y la carne se va sujetando. Sí, es que, Adriana, sí, cuando tú dijiste la carne tiene una voz muy fuerte, pero la voz del espíritu también es fuerte. Lo que pasa es que tenemos la carne entrenada, entonces la voz que oímos es la voz de la carne. Y como la voz de la carne es tan fuerte en nuestras vidas, pues apacigua las otras voces. Pero cuando empezamos a entender lo que es el ayuno, y como tú lo acabas de decir, lo acabas de explicar súper bien cómo funciona eso, porque al tercer día ya la carne va a decir, ya no va a hablar tan fuerte. Ya al tercer día y al cuarto día, ya casi ahí es cuando uno empieza a sentir que ya el espíritu empieza a tomar no el poder el control y empieza a apaciguar la voz de la carne. Entonces quede claro, el ayuno no cambia a Dios. Él es el mismo antes, durante y después de que usted ayune. Claro, así que el ayuno no cambiaba a Dios, el ayuno nos cambiaba a nosotros, como dice Rafael. El ayuno lo cambia a uno y lo ayuda a tener la carne bajo sujeción y lo ayuda a volverse más sensible al espíritu. Eso es lo que hacía el ayuno, no le daba a uno un poder sobre el enemigo, no, el poder está en el nombre de Jesús. La batalla la ganó ya Cristo. Simplemente nosotros, a través del ayuno, sometemos la voz de la carne y decimos que es el espíritu el que nos gobierna.
Exactamente, y eso es básicamente, Adriana, lo que le estaba diciendo o lo que estaba enseñando Jesús en Mateo 17 a los discípulos, que es el ayuno lo que permite que esta incredulidad, que tu carne te guíe, que tu carne te controle. Es el ayuno el que te ayuda a sacar todo eso y permitir que el Espíritu sea el que te guíe y sea la voz principal en nuestras vidas. Sí, porque Rafael, como tú dices, la carne permite que el ayuno, imagínate un dolor. Cuando la gente tiene dolores físicos, los dolores le hablan a la gente más fuerte que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le está diciendo en ese momento: por las llagas de Cristo fuimos sanados. Jesucristo sufrió esos azotes y derramó esa sangre para que usted se pueda ahora apropiar de lo que Él hizo en cara de la circunstancia que usted esté viviendo. Pero al mismo tiempo, usted tiene un dolor. Entonces la carne le está diciendo: me duele. Pero usted está diciendo: esto dice la palabra. Entonces, es aprender a callar la carne, no es negar el dolor, es simplemente tener presente y meditar más en la palabra de Dios que en el dolor que usted está sintiendo. Y de esta forma, cuando se hace real esa palabra de Dios en usted, el dolor se tiene que someter, porque el dolor también tiene un nombre, y todo nombre se tiene que arrodillar delante de Jesucristo. Así que lo que Cristo hizo, lo ganó para que usted y yo podamos enfrentarnos a las cosas hoy con la palabra que Él nos dejó. Así es, Adriana. Entonces, el principio principal del ayuno, una vez más, y quiero que la gente lo entienda muy bien, no es cambiar a Dios. No es el doblar el brazo a Dios o el manipular a Dios, porque muchas veces la gente piensa que va a manipular a Dios, como tú dijiste, como lo dijimos en un principio, que si yo pataleo, me siento, paso hambre y pongo esta cara triste, entonces Dios se va a sentir mal, por lo tanto Él va a hacer lo que yo quiero que yo haga. Claro, mira, Dios, ya me estoy muriendo de hambre, entonces ya me vas a responder. No, sí. No, sí. Yo le respondes por la fe. Exactamente. Entonces, Hebreos 11:6, lo único que agrada a Dios es la fe, no el ayuno. El ayuno simplemente es un arma que nosotros tenemos para ayudarnos a ser más sensible al espíritu y callar a la carne, pero el ayuno en sí ni va a cambiar a Dios, porque Hebreos 13:8 dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces no vamos a cambiar a Dios. Dios va a ser igual. Dios es constante en nuestras vidas. Lo único que nosotros hacemos por medio del ayuno es cambiarnos a nosotros, sacar esta incredulidad, gracias, no me salía la palabra, de nosotros, y poder permitir que el Espíritu sea el que reine en nuestras vidas y no la carne. Hay gente que dice: voy a ayunar por un milagro financiero. No, más bien póngase a sembrar y haga los principios de dar, que ahí sí hay principios en la palabra para dar. Va a ayunar, es que para un milagro financiero. No, hombre, haga lo que la palabra le dice. Y más bien ayune para someter la carne, que la carne es la que no quiere que usted dé. Así es, pero por eso digo, los principios se tienen que hacer. La gente piensa que haciendo cualquier cosa van a decir: Dios, pero es que yo hice esto. No, Dios es su Dios de principio, Dios es un Dios de orden, y Dios nos dio su palabra para que la hagamos como Él dijo que la tenemos que hacer. Bueno. Entonces sigamos aprendiendo de esto, Adriana, para que sea el Espíritu el que reine en nuestras vidas. La batalla ya fue ganada por Jesucristo. Bendiciones. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.